también de los factores de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, Jesús, a La Verdad en Radio. Bueno, buenas tardes, licenciada. Gracias por la invitación. Al fin tenemos tiempo de conversar, pues, tenemos así como que un rato largo que no nos veíamos por allí. Tampoco tan largo, pero bueno. Sí, fíjate, Jesús, en atención a lo que ha ocurrido, vamos a empezar por el tema que está en el tapete, que tiene que ver con estos 243 personas que fueron sacadas de un campamento que estaba ubicado en Chacao y en Baruta en horas de la madrugada. Entiendo que fue a las 3:30 de la madrugada de hoy en la capital de la República, y que posteriormente fueron trasladados, después de ser sacados de parte de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, y trasladados al Core 5. ¿Qué nos puedes, o qué lectura tiene esto a tu modo de verlo? Bienvenido a nuestro programa. Bueno, ciertamente en la madrugada de hoy, al viejo estilo de la clásica dictadura latinoamericana, el gobierno procedió a llevarse a los estudiantes que estaban en una manifestación que obviamente es pacífica, acantonado pues en unas carpas, como todos bien saben, a las 3:30 de la mañana, como suelen decirse, bueno, en gallo y medianoche. Exacto. Un importante número de más de 500 guardias nacionales y policías lograron llevarse a los estudiantes. Este estilo tiene que ser reprochable, porque esos son tratos inhumanos que violan los derechos humanos de los ciudadanos, inaceptable en la democracia, y de alguna manera expresa el nerviosismo que tiene el gobierno, que siente que cualquier protesta que esté en la calle puede provocar lo que la gente está sintiendo. Todo el mundo anda quejándose de la situación social, de la carestía de la vida, de la escasez y por supuesto de la violencia y la inseguridad. Y como bien dice el refrán, pues cualquier chispa puede prender la pradera. Entonces el gobierno anda usando la represión para tratar de ocultar el descontento que tiene la sociedad, cuando lo que debería es llamar a los estudiantes de una vez, sentarse a conversar con los estudiantes y aceptar la propuesta del estudiante, que no son otras que las que hemos venido haciendo también en la Mesa Democrática: libertad para los presos políticos, que de alguna manera enfrenten a los grupos que tienen armados y que han provocado la violencia, que por cierto son los que están quemando las universidades donde estudian los estudiantes que estaban protestando cívicamente, ¿verdad? Y que se dedican a resolver el problema económico y social que tiene el país. ¿Cuáles son las alternativas en este sentido, tomando en cuenta que todo el mundo sabe pues que la situación del país no está color de rosas, y qué hacer para salir de la crisis en la que está envuelto Venezuela, tomando en cuenta que también hemos visto que el gobierno nacional ha estado trabajando e intentando dialogar con la oposición? El gobierno dice que son pocos la gente de la oposición que ha querido sentarse definitivamente a establecer un acuerdo para que se pueda salir de esta situación que está afectando a toda la ciudadanía. Sí, bueno, el gobierno, para comenzar esa parte antes de decirte la alternativa, el gobierno argumenta eso como para dividirnos a nosotros, pero nosotros pudiéramos tener alguna diferencia, pero en el 99% tenemos acuerdo, y es en los consensos de la oposición donde debería fijarse el gobierno, porque si el 99% de la oposición coincide, por ejemplo, en pedir la libertad, en sentarse a dialogar para que nos encontremos en propuestas para salir de la inflación, de los malos servicios públicos, es ahí donde ellos se fijan solamente donde tenemos la diferencia, en esa diferencia minúscula del procedimiento, porque aquí todo el mundo está de acuerdo que si este gobierno no puede resolver los problemas de la gente, bueno, tiene que darle paso a otro por la vía constitucional. La diferencia que tenemos es que uno decimos que hay que jugar siempre la vía institucional, y que la vía institucional tiene que de alguna manera expresarse en un hecho electoral, y hay otros compañeros que también coinciden con eso, pero que creen que es necesario aupar ya. Entonces a veces pues no por mucho madrugar amanece más temprano, pero en eso no se fija el gobierno, porque es una estrategia, porque en vez de colocarse a solucionar los problemas del pueblo, lo que quiere es dividir a la oposición, pensando el gobierno que dividiendo a la oposición ellos van a seguir reinando. No se dan cuenta que la última encuesta, ¿verdad?, de Data Análisis dice que ya el 79% de los venezolanos, que debe incluir a los chavistas obviamente, no se puede hacer el 79% sin que esté la presencia de quienes apoyan al gobierno o lo apoyaron, dicen que la situación del país es una crisis total y que el gobierno no lo está haciendo bien. Ahora, la salida, mira, lo primero es que hay que ser racional.
Si cuando tú planteas una mesa para buscar investigar cómo fueron los hechos que se suscitaron después del 12 de febrero de este año, la racionalidad indica que tú no puedes poner a Diosdado Cabello a cabeza la Comisión de la Verdad. Si tú lo pones porque no quieres que la verdad surja. Primero por el estilo. De hecho, la encuesta de Data Análisis dice que el personaje político en el país con más renombre, pues, que tiene el mayor de prestigio, es precisamente Diosdado Cabello. No lo digo yo, y está Data Análisis de la semana pasada. De manera que cuando tú no usas la racionalidad, entonces no puedes resolver los problemas. El segundo elemento es reconocer la realidad. Yo en estos días decíamos, bueno, que cómo el gobierno no reconoce, cómo pretende resolver el problema, por ejemplo, de la escasez de vehículos. Cuando el gobierno nos dice el lunes, porque la FOR anunció que cerraba, bueno, no, que le va a dar 20 millones de dólares a la FOR, ¿verdad? Y que le va a reintegrar de los tributos que la FOR le da al Estado, le va a dar 40 millones para que, bueno, comience a trabajar en algunas cosas. Y entonces la FOR aparece 2 días después diciendo, yo aclaro, nosotros lo que nos dijeron es que va a haber una subasta en la cual toda nuestra competencia, es decir, la Chevrolet, la Ford, todos los que se dedican al ensamblaje de carros, van a competir, y por esa vía a nosotros nos tocaría como $700,000 que no nos dan ni siquiera para un mes de trabajo. De manera que pareciera que el gobierno no tiene la voluntad de resolver los problemas. Y no tiene la voluntad porque ni siquiera quiere decirle la verdad a los venezolanos de cuál es la situación verdadera en cifra, con toda la gallardía que debe tener el presidente. No tenemos dólar, tenemos todas las industrias del Estado paralizadas. ¿Qué se debe hacer en ese sentido, tomando en cuenta, y tú que eres estudioso pues de la cuestión económica, cuáles serían las alternativas en este sentido para tratar de buscar, y como se dice pues en lo que el gobierno, también el presidente Maduro, de hecho anoche se reunía con los gobernadores y hablaba de lo que es la segunda fase de la ofensiva económica, pues, para poner a producir a la gente en el país? ¿Qué debería hacer el gobierno? Lo primero es confianza. El gobierno tiene que darle confianza a quienes tienen el capital para invertir, ya sea nacional o sea internacional. ¿Y cómo creamos la confianza? Bueno, primero aplicando una política de corrección a la que se ha aplicado, que pueda subsanar los problemas de la macroeconomía. Tiene que ser fundamental. Tenemos un desequilibrio, un fiscal muy grande, desequilibrio que el gobierno está llenando con billete inorgánico que va a la calle y que va en búsqueda de bienes que no encuentra y de dólares que tampoco encuentra, ¿verdad? Que produce entonces la escasez, ¿verdad? Y esa circunstancia también se expresa en que los sectores productivos deben de invertir. Hay desempleo, a pesar de que las cifras del gobierno bajan, pero sí, es el único país en el mundo donde hay una recesión, ¿verdad? Donde hay una contracción económica y el empleo sube. Eso no existe en la academia ni en la realidad. Se como extraño. Suele como extraño. Y además dicen que que hay empleo y de calidad, cuando no es verdad. Entonces, lo primero es confianza. Lo segundo es una formulación una formulación política económica que acabe con o disminuya los equilibrios. Lo tercero es invertir en la agricultura y en la industria. Ajá, pero ahora viene el otro pedacito. ¿Cómo inviertes en la agricultura y en la industria si no hay divisas? Bueno, pero por supuesto, el gobierno cuando toma una medida, que el gobierno la está tomando, que es la clásica medida del Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Y cómo lo van a hacer? Si lo que ellos se quejaban del fondo en la Cuarta República era incrementa los servicios. ¿Cuáles servicios no han incrementado? De hecho, el 1 de julio aumenta la electricidad. Cierto. Y ellos han anunciado que es necesario aumentar la gasolina. Ese aumento está desde el año pasado, está sonando que allá viene, igual que el aumento de la gasolina. Bueno, pero el gobierno vive en eso, viene y nunca llega. Y tiene que tomar la medida, decirle la verdad al pueblo y tomar la medida. Y lo acompañaremos en la medida necesaria. Pero si nos provocan vivir una situación difícil, que sea una situación para corregir, para mejorar. El gobierno aplica una poca medida, devaluó y no hace más nada. Entonces nos obliga de nuevo a devaluar, y lo que nos está haciendo es más pobre. Si tú provocas la devaluación, acompáñala con unas políticas que permita que primero no imprima más billetes inorgánicos. Segundo, ponte a producir lo que tú importas para tener más dólares por la exportación y para bajar los dólares de la importación. Sí se puede hacer. Ahí tenemos el campo, tenemos nuestra industria. Lo que pasa es que el gobierno anda en esos aires ideológicos de que los empresarios tienen que ser minimizados, no porque son empresarios,
porque Sí, por el contrario, sí. De hecho últimamente los han llamado, o sea, porque claro, la situación no está porque están ahogados, pero ellos minimizan a los empresarios, porque Chávez dijo una vez que los empresarios no pueden ser aquí los que tengan los reales, porque si tienen los reales atentan contra su poder, y eso no es así. Entonces esta gente no entiende que por supuesto estamos cosechando estrellas, lo que habíamos advertido en el 2004, 2005, 2016, expropiaciones, se va a significar al futuro miseria, hambre y desempleo y escasez. Cuando tú cercenas el derecho a la propiedad privada, por supuesto, eso es lo que tú estás cosechando. Entonces, de manera que el gobierno está obligado a sentarse con todos los sectores productivos y de la sociedad democrática y civil de este país para que también el mundo vea que civilizadamente estamos resolviendo nuestras diferencias y nuestros problemas y vengan a invertir. Si no hay inversión internacional e inversión local, no vamos a salir de esta situación. Eso es imposible. Y por supuesto, la digo de última, pero también es tan importante. Digámosle ya a nuestros aliados, como lo llaman ellos, no podemos seguir manteniéndole a Nicaragua, ni a Cuba, y se sigue manteniendo. En los países amigos. Bueno, ahí está la denuncia que acaban de hacer. El mismo gobierno reconoció que hemos gastado 1.200 millones de dólares en traer unos bombillos que lo que está es contaminando a todo el país. Sí. Y inclusive le compramos una fábrica a Vietnam para instalarla aquí, para construir esos bombillos que están hechos sobre la base de mercurio, uno de los más grandes contaminantes. Entonces ahora, bueno, por supuesto, acabamos de aprobar. Ahora, ¿será que tienen que recoger todos los bombillos? Sí, claro, y ojalá sepan recogerlo. Y ahora se acaban de aprobar 5 millones de dólares para entonces traer desde la China, porque es que todo es de la China. Ahora unos LED que se llaman, pues, unos bombillos. LED, o sea, okay. Tecnología LED. De manera que eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que nos hemos casado, en este caso con aliados ideológicos, que lo que hacen es de verdad pues desangrar financieramente el país y no nos contribuyen a nada, porque los chinos nos dieron. ¿Y en qué condición nos dieron los chinos? Para mí, en especial, creo que en peor condiciones en que nos daba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que nos prestaban a nosotros. Jesús, por aquí a las 12:40 tenemos una pregunta a través de nuestra mensajería de texto, el 0414-766-7054. ¿Cuál cree, Jesús, sea el impacto de lo que es el aumento salarial? ¿Cuál crees que sea ese impacto? El aumento salarial, lo hablo desde el punto de vista económico y lo hablo desde el punto de vista social. En el punto de vista económico, si no viene acompañado con otra serie de medidas, es un aumento que produce inflación. Porque esos son más dineros en la calle buscando bienes que no hay. Si la gente con eso ahorró para comprar un televisor, ¿dónde lo consigue? O para un celular que no lo consigue, un carro. Ahora, desde el punto de vista de la economía, por supuesto, como lo hace el gobierno, afecta también mucho a los sectores privados pequeños y medios, que, bueno, un incremento importante de los salarios mínimos lo afecta para poder cubrir sus necesidades de producción y social de sus trabajadores y para crear empleo. Ahora, desde el punto de vista social, obviamente, en una economía inflacionaria, todos tenemos que estar de acuerdo que haya un incremento, no solamente del salario mínimo, sino también de la escala laboral. Y además, para que no tenga el efecto negativo en la economía, el gobierno entonces lo que tiene es que tratar de empezar a incrementar la producción y a cambiar la regla de juego de algunas leyes, como la intención sería buena, pero se ha creado un vacío que es parte de lo que estamos viendo en el país. La ley de trabajo lo que ha provocado, y lo ha reconocido el gobierno, una ausencia laboral que está por encima del 22%. Eso es demasiado. ¿Cómo resolver eso disminuye la productividad? Situación? Bueno, aplicando la norma, sentándose en los tripartitos, el Estado, el gobierno y los trabajadores, a conversar los problemas que tiene el que tiene el capital para producir y los problemas que tiene el trabajador que produce la mano de obra, y los problemas que tiene el Estado, que es el que regula la política macroeconómica, donde van a actuar el que tiene el capital y el, como diríamos los marxistas, pues cuando yo lo era plenamente, no soy marxista así como antes, el que vende la mano de obra. ¿Okay? De manera que de eso se trata. Habrá un gobierno que decide todo ello. El gobierno decide los contratos colectivos, él mismo. El gobierno aumenta los salarios de los médicos, él mismo, de los trabajadores, de los obreros, cuando lo decide. El gobierno decide todo sin la consulta de nadie. Entonces, así no se puede resolver, porque así no funciona la economía. De manera que, resumo diciéndole, es necesario los aumentos salariales, pero no tendrán efecto positivo si no vienen acompañados de una política
para la producción y para el entendimiento entre los factores que activan en la acción productiva. Son las 12:43. Vamos a tocar el tema regional. Entiendo que la mesa de la unidad el día pasado se reunió y también estaban analizando cómo está la situación de Monagas. ¿Qué nos puedes comentar de ese encuentro que sostuvieron el lunes pasado? Sí, nosotros nos reunimos el lunes muy preocupados en esa ocasión porque hay un deterioro permanente de los servicios en el Estado. No solamente la escasez de agua que se vuelve a sentir. Alguien dirá, bueno, porque estamos en verano. Sí, pero... Sí, ahorita está ahí la sequía. La sequía es dura, pero como le decíamos ayer, el lunes, a los periodistas, hace cosa de 6 meses, la gobernadora del Estado, de una tremenda rueda de prensa desde el Tejero, donde construyeron, tal vez un poquito más, 8 meses, un tanque australiano, dijo que esa era la solución. Bueno, en el Tejero le está llegando cada 5 días el agua. O sea, pareciera que la inversión que hacemos, como que si no nos duele, o no hacemos las cosas bien, o no hacemos las cosas con la tecnología, o si no se estudia qué es lo que se va a hacer para poder resolver el problema que tenemos. Algo está pasando. Y hoy parte de lo que dijimos también lo recogen los medios, cómo es posible que se creen empresas como la inyección de plástico, excelente empresa, que puede crear empleo, que puede crear bienes que se requieren aquí, y sin embargo no puede funcionar porque la tecnología iraní no funciona. Entonces, estamos derrochando dinero. ¿A quién no le puede doler que tengamos desde el 2005 construyendo una procesadora de caña de azúcar para precisamente producir azúcar, que hay escasez en el mercado y todavía no la hemos construido? Entonces, eso es lo que está pasando, Estrella. Es un gobierno indolente, ineficaz, ineficiente, que tiene un partido, un gran partido de masa, yo lo reconozco como es el PSUV, pero que es un partido militarista, que no lo dejan opinar. No es un partido tradicional en una democracia, donde los jefes de los partidos reclaman al gobierno que sean eficientes, porque el éxito del gobierno también es el éxito del partido. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo. Están mandando los militares. No es un gobierno civil militar, es un gobierno militar perfectamente. Entonces, nosotros creemos, preocupados por esa circunstancia, nos reunimos, y también porque, bueno, yo doy esta cifra. La prensa anunció que en los 8 días que va de mes, ya hay 16 muertos, o sea, 2 por día. Tenemos que reconocer esa realidad, tenemos que enfrentar esa realidad, porque no puede ser, y se lo digo a Marely Pérez, si me escucha por aquí, diputada, no es verdad que ustedes acabaron con la pobreza y que por lo tanto la pobreza no está incidiendo en la delincuencia. Al contrario, quienes ponen los muertos son los pobres, quienes están matando a los pobres son los mismos pobres, ¿verdad? Y donde se están dando todas estas situaciones de violencia son en nuestros barrios fundamentalmente. Y yo estaba diciendo, bueno, de verdad que los índices de inseguridad y de violencia en la última semana es algo insólito. De hecho, de hoy se reseña también aquí en el diario La Verdad de Monagas que un 5.º ajusticiado en San Agustín de la Pica, y en condiciones que eran cosas que no se veían aquí en el estado de Monagas, y que lamentablemente pues no se está colocando pues los que son los correctivos que bien se han dicho a través de lo que se ha llamado el denominado Plan Patria Segura, porque a la final no, como la gente lo dice en criollo, no se le ve el queso a la tostada. Sin duda, si tú te dedicas a otras cosas, si tú le das siempre el matiz ideológico y político a la policía, a los consejos comunales, pierde la oportunidad y el escenario propicio y adecuado para adelantar políticas preventivas y hasta represivas, en este caso la de la inseguridad. Precisamente los consejos comunales, ¿por qué no ayudan mucho a los pueblos? Porque los pueblos dicen, si yo denuncio, me van a castigar. Claro. ¿Por qué no creen en la policía? ¿Por qué no creen en la policía científica? ¿Por qué no creen en la guardia? Y no porque sean malos, sino porque, bueno, la gente siente que aquí lo que reina es la impunidad. Y cuando hay impunidad, bueno, es como diría Bolívar, pues es como la oscuridad. Entonces, eso es una situación bien difícil, bien compleja, pero esa inseguridad y esa carestía de la vida y esa escasez y por supuesto la falta de los servicios públicos es lo que nos está preocupando a nosotros en la Monagas. Vamos a hacer algunos planteamientos, no solamente a través de Sandra, que es diputada, y nuestros concejales en el caso de Maturín y los otros municipios, sino que también vamos a hacer algunas actividades de calle
porque tenemos que llamar la atención. Ojalá la gobernadora nos convoque, pues, para tratar puntos ¿Ustedes concretos sobre eso. dispuestos a sentarse con la gobernadora? Sobre esos puntos, pero sobre puntos reales, para poder resolver el problema a la gente, porque todos estamos sometidos a eso. ¿O es que el PSUV no va a sacar las conclusiones adecuadas de la muerte de su dirigente en Caracas? De la manera como mataron a un ciudadano. Tienen que sacar las conclusiones. Que si es AMPA común, como todo el mundo lo define, bueno, sencillamente, ¿en qué manos estamos? Y si le pasa a él, que fue el presidente, no, que era el presidente de la Cámara Municipal, fue director del DIN, Libertador, un alto dirigente del gobierno, ¿cómo será para cualquier ciudadano? no, Además, el ensañamiento que hubo con él, de verdad, fue demasiado. Es hora de reclamar, y yo también le hago un llamado a los jueces, a los jefes de la policía. Uno no es eterno. Mire, a veces, si a uno lo nombra y uno no puede, por las circunstancias, hacer o lograr los objetivos que a uno persigue, entonces, el mismo hecho de retirarse es una ayuda. Hace un daño si te queda, y sobre todo cuando tú ejerces un cargo para la colectividad. Con esto quiero decir que si los comandantes de la policía, bueno, y los directores de responsabilidades que tengan que ver con la seguridad del Estado, no pueden o no han podido cumplir su objetivo, bueno, pidan el traspaso, permitan que otro venga. Eso lo hacen en el juego de fútbol. Excelentes entrenadores no pueden y le dan bien en otro y lo resuelven. Exacto, que le dan. Pero mira lo que te están preguntando por aquí en la mensajería de texto 0414-766-7054. Jesús, ¿el MAS todavía existe? Sí, el MAS, por supuesto que existe, porque sí, los partidos bueno, no, tengo que cumplir aquí. Claro, no desaparecen como tal. El Partido Comunista, para quien lo escribió, que imagino que debe ser, era un partido muy menguado ya a finales de lo que ya llaman la Cuarta República. Bueno, un acierto de apoyar a Chávez y estar en el gobierno, pues el Partido Comunista ha logrado sacar más de 500.000 votos. Nosotros tenemos una recuperación, de hecho pasamos a 100 y pico mil de votos, 112.000 en el último proceso electoral nacionalmente. Estamos en un proceso de reestructurarnos, un proceso de llamar al diálogo y a la reconciliación como una manera de que este es un partido que va a tener, como partido, digamos, de centro izquierda, que va a tener fuerza, que se va a recuperar cuando haya la normalidad política. Mientras haya la polarización es difícil que el MAS y muchos partidos con criterios nuestros se puedan recuperar. En medio de esa polarización es difícil. Y nosotros lo vivimos, porque cuando la polarización era entre AD y COPEI, mira que nosotros decíamos que éramos como la salchicha. Siempre estaban por ahí. Bien, amigos, a las 12:51 se nos agotó el tiempo. Yo quiero agradecerle a Jesús Espinosa, quien es ingeniero y quien es secretario general del Movimiento al Socialismo, su presencia en nuestro programa de hoy. Gracias por aceptar. Siempre pendiente para otra invitación, para hablar cosas interesantes. Así es. Ojalá el tiempo demore, se vaya más. Sí, pero el tiempo se queda como corto. A las 12:51 nos vamos.